Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 18. Punto de vista en tercera persona. Tierra del Rey. Prométemelo, Ned, prométemelo. La voz de Lyanna resonó en la mente de Ned Stark mientras permanecía solo en la oscuridad de su celda vacía. Su única compañía era el silencio opresivo, y sus pensamientos eran un caos después de todo lo sucedido. Ni siquiera lo habían puesto en una celda adecuada, sino que lo mantenían en esa mazmorra, ya que todos estaban ocupados con el entierro del rey. Probablemente discutían sobre su traición o sobre cómo había intentado apoderarse del trono, sobre cómo había planeado el asesinato de Robert. La idea de que hubiera intentado usurpar el trono con la ayuda de Jon era absurda. No sabía qué pensar. Sus hombres habían sido masacrados ante sus ojos. Meñique, con su sonrisa cínica, le había puesto un cuchillo en la garganta y le había susurrado que nunca debería haber confiado en él. Sus hombres habían caído uno a uno, traicionados y masacrados por los guardias de la ciudad al servicio de... Y la reina, simplemente sonrió. Ned sintió una culpa abrumadora. No solo por la muerte de sus hombres, sino porque sus hijas seguían allí, en peligro. Debería haber sido más cuidadoso. No había previsto que Sansa se aliara con la reina y revelara sus planes, creyendo que estaba asegurando su matrimonio con el príncipe. No sabía qué le había sucedido a Arya, pero esperaba que estuviera a salvo. La situación fuera del castillo no era mejor. Estaba Jon, y más allá de él, su esposa se había equivocado con Tyrion Lannister, y ahora Tywin quería vengarse. No sabía qué era peor. ¿Dónde me equivoqué para terminar aquí?, murmuró mientras empezó a oír pasos que se acercaban desde la oscuridad. Esa es una buena pregunta, pero solo tú puedes responderla, tío. Entonces la figura emergió de las sombras, y cuando Lord Stark la miró, sus ojos se abrieron al ver quién estaba allí. Su sobrino, Jon. ¿Tú? ¿Estoy aquí? Claro que sí. ¿Creías que perdería la oportunidad de hablar contigo en este estado?, dijo Jon, mirándolo, casi divertido por la condición de Lord Stark. Estás detrás de todos esos rumores, detrás del ataque a Roberts. Actuaste con brutalidad, cortándole las extremidades, Lord Stark murmuró, mirándolo con disgusto, pero a Jon no le importó. No mentí sobre los rumores, solo pensé que sería interesante que la gente supiera la verdad sobre quienes la gobiernan. ¿No es interesante? Varys, al final, toma niños huérfanos y los convierte en espías furtivos que se arrastran por los muros ocultos de la Fortaleza Roja tras mutilarlos. O Viselle, aprovechándose de las jóvenes, por no hablar de Petyr Baelish, que parece tener un fetiche por acostarse con tu esposa, además de que ha estado robando a la corona con los préstamos que ha obtenido del Banco de Hierro, dijo Jon, mirando a Lord Stark, quien no respondió. En mi opinión, estoy desempeñando un papel fundamental para la gente común, los nobles e incluso para ti y el reino. Jon habló con un tono irónico. ¿Cómo sabes todo esto?, Lord Stark finalmente preguntó, mirando directamente a Jon. Hice lo mismo que los espías de Varys. Tras aprender todos los caminos secretos, empecé a explorar la Fortaleza Roja, pero también acabé viendo cosas desagradables, como a Viselle rodeada de prostitutas, traída a escondidas, e incluso a la reina follándose a su propia prima. ¿Sabías que el rey fue envenenado lentamente por el mismísimo Lancel Lannister mientras cazaba? Jon dijo. ¿Antes de torturarlo? Lord Stark levantó una ceja con disgusto. Le di pelea. Aunque solo éramos dos, lo enfrenté después de decirle la verdad. Pero, por desgracia para él, incluso en su mejor momento, me enfrenté a mí, y el resultado habría sido el mismo, dijo Jon, con una sonrisa extendiéndose en su rostro mientras miraba a Lord Stark. ¿Pretendes matarnos a todos? Lord Stark permaneció en silencio durante unos segundos antes de preguntar, su voz más débil que antes. No tengo ningún interés en destruir a sus familias con la muerte, pero sí quiero destruir sus nombres y sus tierras. No permitiré que continúen su linaje después de lo que hicieron hace años. No mataré niños, pero borraré sus nombres. Jon dijo. ¿Sabes que eso es cruel?, dijo Lord Stark, pareciendo aceptar su derrota ante su sobrino. Fue cruel lo que les hicieron a mis hermanos. Detesto la idea de que, incluso sin conocerlos, los masacraran como animales. Jon habló en un tono oscuro. Puedes hacer esto de otras maneras, no tienes que sumir el reino en el caos. Preguntó Ned, mientras Jon lo miraba con ironía. Después de todo, este era el mismo hombre que le había dicho que no tenía ejército que lo apoyara, que gobernar Poniente podría ser imposible para él. De cualquier manera, el caos ocurrirá. Solo estoy revelando la verdad que la gente común desconoce.
Esta ciudad está condenada a la rebelión, la corona está sumida en deudas, el reino está casi en manos de Tywin Lannister, y ahora, con su nieto, el bastardo nacido del incesto de la reina con su hermano, los Lannister tendrán el control total de los 7 reinos. Irónico, ¿no crees? Jon dijo. Lord Stark no dijo nada. Buscabas al asesino de Jon Arryn. Sabías que no eran los Lannister, aunque la reina lo ordenó de pasada cuando la antigua mano empezó a descubrir la verdad sobre los bastardos, pero quien lo mató no fue otra que Lysa, tu cuñada. Jon dijo. No lo puedo creer. Lord Stark dijo inmediatamente. No lo creas, entonces. Y muere engañado, tal como eres, querido tío. Pero no actuó sola. Fue influenciada por su amante, Petyr Baelish. Luego, el maestre Pycelle se aseguró de que Jon Arryn muriera sin que nadie descubriera qué veneno lo había matado. Todo es un caos descontrolado. Ni siquiera en Skyrim ni en el propio Tamriel hubo tribunales donde la gente conspirara tanto para matarse, ni donde la corrupción estuviera tan arraigada, es decir, claro, siempre había algún cabrón cediendo ante el poder aquí y allá, pero en Poniente. Es excesivo. Jon habló, burlándose de la situación. Skyrim. Tamriel. ¿Es ahí donde has estado? Lord Stark lo miró sorprendido, buscando respuestas. Jon levantó una ceja ante eso. Sí, pero no deberías preocuparte por eso. Al fin y al cabo, nunca has estado allí. No es que importe ahora. Pronto te ejecutarán. Él dijo. No creo que sea tan fácil, sigo siendo el señor del norte, eso provocaría una guerra. Ned dijo. Sucederá porque hay gente que quiere verte muerto. Uno de ellos es Petyr Baelish, ¿lo sabías? Verás, me sorprendió encontrar a alguien tan deseoso de destruir a los Stark, más que yo. Quiero matarlo, pero no tengo ese deseo contra tus hijos. Pero él, es diferente. Quiere matarlos a todos. Jon dijo. ¿Qué quieres decir con eso? Ned buscó una respuesta de inmediato. Para entonces, Jon había ganado cierta credibilidad. No parecía haber mentido en nada hasta el momento, por muy escandalosas que parecieran sus afirmaciones. Al principio me pareció extraño, pero empecé a investigar su pasado y fue fácil entender por qué. Brandon Stark, tu hermano, desafió a Petyr poco después del torneo de Arenal, todo por la mano de Catelyn Stark. Resultó gravemente herido por ello, pero aún así tuvo que ver cómo obligaban a su amada a casarse contigo por el bien de la guerra. Sin duda, odia a tu familia más que a nada en el mundo, Jon dijo, haciendo una pausa antes de hablar, lo que Ned Stark probablemente ya había comenzado a comprender. Le está susurrando al oído al rey que debes morir, y ese mocoso dorado es claramente sádico. Le encantará ver tu cabeza separada de tu cuello. Jon dijo. Ned se quedó allí, mirando al suelo una vez más. Si esto era cierto, estaba condenado a morir. Su mirada regresó a Jon, estudiándolo. Podría pedirle que lo salvara, pero era evidente que su sobrino no tenía esa intención. Todo lo que había hecho hasta entonces lo dejaba claro. Jon solo observaba todo esto como si fuera un espectáculo. Se había vuelto extremadamente poderoso y podía actuar como un asesino. Ned se dio cuenta de que ya no sabía nada de su sobrino. No había nada más que preguntar. Su destino parecía sellado. ¿Mis hijas, están bien? ¿Puedes al menos decírmelo, Jon? Preguntó casi suplicando. Te dije que no me llamaras así, una vez. Jon habló con desaprobación, pues le desagradaba que alguien a quien despreciaba se dirigiera a él de esa manera. Pero al final, suspiró. Tu hija mayor está con la familia real en el funeral, pero la mantienen prisionera. Jon le informó. Casi todos los que trajiste del norte están muertos, solo 1 o 2 sobrevivieron, y seguro que no les espera un buen destino. Petyr Baelish llevó a esa Jane Poole a un burdel. Probablemente la convertirán en prostituta. Jon dijo. ¿Esa, Arya? Lord Stark no pudo evitar sentir que el suelo desaparecía bajo él mientras su ira hacia Petyr Baelish crecía como nunca antes. Tu hija menor logró escapar, la encontré en los pasadizos secretos antes de venir aquí. Esto inmediatamente hizo que Ned lo mirara con sorpresa. La ayudé a salir y la puse bajo la protección de un grupo de personas que conocí en la ciudad. La mantendrán a salvo y la llevarán a un lugar seguro. Jon dijo. Lord Stark dejó escapar un suspiro de alivio, creyendo que al menos Arya estaría a salvo. ¿Puedes sacarla de la ciudad? Ned preguntó inmediatamente, mientras Jon levantaba una ceja. No tengo ninguna obligación de hacerlo. Jon dijo. Por favor. Sé que nunca fui un buen tío, y quizá fui cruel contigo, pero, por favor, salva a mi hija. Ned suplicó, mirándolo con los ojos de un padre desesperado por la seguridad de su hijo. ¡Qué conmovedor! Si esto hubiera sido hace 12 años, habría estado celoso.
Al fin y al cabo, yo solo era un niño que también quería que lo cuidaran así. Jon se burló. Pero ya no soy ese chico. En fin, adiós. Disfruta de tu estancia en tu celda antes de que te lleven a la ejecución. Jon dijo simplemente, dándose la vuelta. Jon, me gritó, pero Jon ni siquiera respondió, desapareciendo de la celda, dejando a Lord Stark solo una vez más. Jon caminó hacia la sala del trono, pasando entre todos mientras pensaba en cómo hacer que su estadía en Desembarco del Rey fuera más entretenida. Así que esta es la silla por la que todos pelean, Jon murmuró, examinándola detenidamente, pasando los dedos sobre el metal. Estaba hecha de espadas, tal como Aegon la había forjado, construida con las hojas de sus enemigos derrotados. Bastante simbólico, en mi opinión, Jon murmuró, quizás podamos cambiar algunas cosas por aquí. Y así, comenzó a actuar. Unas horas más tarde, todos abandonaron el gran septo de Baelor y regresaron a la fortaleza roja de luto. Comenzaré a actuar como rey inmediatamente. Joffrey anunció mientras avanzaba. ¿No quieres dejar estas tareas para mañana, querida? Debes estar cansada. Cersei intentó discutir, pero Joffrey negó con la cabeza. Mi padre fue asesinado, capturamos a Lord Stark, pero su bastardo sigue suelto, difundiendo mentiras y llamándome bastardo. Lo quiero muerto, quiero que le corten la cabeza cuanto antes. Joffrey declaró cuando las puertas de la sala del trono se abrieron para él. Ataviado con una capa ricamente detallada, entró. Había sido coronado rey ese mismo día por el Septón Supremo delante de todos, ahora luciendo su corona dorada. Pero tan pronto como entró, seguido por la Guardia Real, no pudo evitar detenerse, como todos los demás. Habían esperado ver el trono de hierro ante ellos, en el lugar que le correspondía. Pero lo que encontraron no fue eso en absoluto. Porque el trono de hierro ya no estaba allí. Esto, Joffrey tembló, aturdido, mientras los demás quedaron en shock. Donde debería haber estado el trono de hierro, ahora había un orinal, uno que Jon había cogido de algún lugar del castillo. Y el hedor a mierda llenó rápidamente la habitación, haciendo que todos hicieran muecas, completamente incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué es esto? Joffrey gritó histéricamente. Jon sonrió con sorna desde un rincón oculto, observando el espectáculo. Había tomado el trono de hierro y lo había guardado en su espacio dimensional. Podía decirle a Daenerys que, de alguna manera, habían recuperado el trono. Y estaba ansioso por ver cómo los Lannister manejarían esto. Joffrey no dejaba de gritar mientras Cersei y Sansa intentaban calmarlo. Pero reemplazar el trono con un orinal, ahora que era rey, debía ser el mayor insulto que un gobernante de Poniente hubiera recibido jamás. Jon deseó poder quedarse más tiempo, pero sintió algo. Sus ojos se pusieron blancos al ver a través de sus animales. Esos idiotas, bueno, no me culpen por lo que les pase después, Jon murmuró para sí mismo mientras comenzaba a irse, abandonando la escena del rey histérico buscando su trono y al responsable del insulto. Tierra del Rey. Tras dejar al nuevo rey furioso al enterarse de que el trono de hierro había sido robado y reemplazado por un retrete lleno de mierda, que dejaría un olor desagradable en la habitación durante semanas, Jon partió rápidamente hacia la ciudad. Tuvo que lidiar con gente que, después de todo, había demostrado no ser tan confiable. Arya sospechó de quienes la encontraron en cuanto salió de los pasadizos secretos de la Fortaleza Roja. Siguiendo sus instrucciones, siguió a la rata y encontró una salida, donde un grupo de 4 personas ya la esperaba. Entonces, eres tú. Vámonos, dijo uno de ellos, mientras Arya, insegura de qué hacer, echó una última mirada atrás antes de avanzar, siguiendo a 4 personas que no eran mendigos, pero tampoco nobles, sino más bien mercenarios. Cerca de las alcantarillas, por una de las aberturas, terminó siguiéndolos. Avanzaron hacia la calle de la Seda, evitando siempre las avenidas principales o cualquier lugar con demasiados guardias, mientras toda la ciudad estaba concentrada en el septo de Baelor para el funeral del rey y la coronación del rey Roberto. Entraron en una casa en la zona más pobre de la ciudad y metieron a Arya en una habitación. Aunque la obligaron un poco, ya que no quería quedarse allí, no tuvo otra opción. Esperaba que estos desconocidos fueran de verdad confiables, pues la habían sacado de la Fortaleza Roja. Sin embargo, no parecía ser así cuando escuchó una reunión en ese preciso instante. Estoy seguro de que es importante, dijo una de las 4 personas en otra habitación. ¿Estás seguro de que podemos conseguir algo de oro para ella? Preguntó otro. Por supuesto. Más de lo que nos ofreció ese extraño. Está bien, entonces confiaremos en eso. La persona habló y todos estuvieron de acuerdo. Poco después, al caer la noche, fueron a avisar a los guardias.
Arya se sorprendió cuando la puerta se abrió de repente, y abrió los ojos de par en par al ver a dos guardias con capas rojas observándola. ¿Quién eres, muchacha? Preguntaron. Arya no respondió, seguía mirándolos con miedo. Si salió de la fortaleza roja como decían, debe ser importante. A pesar de vestir como un escudero, lo cual es extraño. Vamos a llevárnosla. No parece ser una de las espías de Varys. Uno de los hombres se acercó y agarró a Arya antes de que pudiera escapar. La obligó a abrir la boca, comprobando si aún tenía lengua, antes de pronunciar sus últimas palabras. Bien, llevémosla. Alguien debe saber qué hacer con ella. Arya intentó liberarse rápidamente, pero no pudo. La arrastraron a la fuerza, exclamando desesperada. Déjame ir. Pero fue inútil. Los guardias entregaron unas monedas de oro a los 4 hombres a quienes Jon había pagado para proteger a la niña. Arya apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando le colocaron un saco en la cabeza, impidiéndole ver nada. Luchó, pero fue en vano. Los hombres la subieron a un caballo y comenzaron a alejarse, abandonando el lugar y regresando a la fortaleza roja. Estaba frustrada. Al final, su intento de fuga había sido un fracaso. Jon había sido traicionado por los mercenarios que contrató, y ahora Arya regresaba al mismo lugar del que había huido, incapaz de hacer nada más que esperar a que se desvelara su destino. «Oye, tú. Quítate del camino, rápido», exclamó de repente uno de los guardias. Arya solo escuchó. «Te dije que te hicieras a un lado, forastero. Si no, te meterán en las mazmorras como a los demás». Una vez más, los guardias gritaron, pero nadie parecía moverse. El silencio era inquietante. Arya se quedó confundida al oír el sonido de espadas desenvainándose. De repente, los gritos de los 2 hombres que la habían capturado resonaron en el aire. Entonces, todo quedó en silencio. Sintió que la bajaban del caballo. Todavía asustada, esperó hasta que le quitaron la venda. Parpadeó un par de veces y, al mirar a su alrededor, lo primero que vio fueron los 2 cuerpos tendidos en el suelo. Una silueta estaba allí, observándola. Ella reconoció a la persona inmediatamente. Tú eres el de Invernalia, el que encontré en los establos. Jon Nieve. Por lo que he visto, eres una chica bastante dura, dijo mientras desataba las cuerdas que ataban a Arya, sin siquiera responder a su pregunta. ¿También eras tú el que estaba en los pasadizos secretos? Preguntó al final. Claro. Pero parece que esos 4 hombres a quienes les confié te entregaron a los guardias. ¡Qué desperdicio! Y ni siquiera tuve tiempo de llevarte a otro lugar. En fin, dijo en tono sombrío. ¿Qué vas a hacer? Murmuró ella, finalmente libre. ¿No es obvio? Voy a encargarme de ellos. Espera cerca de la entrada, dijo al final. No tenía intención de encargarse de la chica, pero ahora no tenía otra opción. Ella lo siguió hasta la casa, que no estaba lejos, mientras la gente en la calle miraba a los guardias muertos y huía. Arya simplemente observó cómo Jon entraba al lugar donde estaban los traidores. Jon abrió la puerta con facilidad y los encontró sentados, charlando mientras repartían el oro. Nunca les había preguntado dónde se escondían. Solo les había pedido que llevaran a alguien a un lugar seguro, lejos de los guardias. Por eso Jon creía que estaban a salvo y que solo se estaban aprovechando de él para sacarle más dinero a la chica. Lo que no imaginaban era que Jon tenía unos animales siguiéndolos al salir de la fortaleza roja. Esperaba divertirse más viendo al rey perder su preciada silla en un montón de mierda. Los mercenarios ni siquiera notaron su presencia, gracias a sus habilidades de ladrón, mientras permanecía en la misma habitación, observándolos reír y burlarse de la ingenuidad del idiota que les había pagado antes. Qué lástima que no tuvieran ni idea de lo que les sucedería por hacerle algo así a alguien como él. ¿Qué tenemos aquí? La voz de Jon resonó, haciendo que los 4 mercenarios casi saltaran de sorpresa al escuchar ese tono, mucho más profundo que cualquiera de los suyos. Sus ojos se dirigieron directamente a Jon y se abrieron de par en par por la sorpresa mientras él continuaba. ¿Estás contando mi oro junto con el oro que conseguiste de los guardias? Pareces muy contento. Jon habló con calma, tomándolos por sorpresa. Por unos segundos, parecieron no saber cómo reaccionar. «Tú», exclamó uno de ellos. «Exactamente», se burló Jon mientras daba un paso adelante. «Maldita sea, mátalo». Ya no había lugar para la discusión. Ahora tenían que matar al extraño para quedarse con el oro. Mientras todos se abalanzaban sobre él, sus gritos de guerra se convirtieron rápidamente en alaridos de dolor. Jon se movió tan rápido que ninguno de ellos pudo reaccionar a tiempo, rebanando sus extremidades y decapitándolos mientras el mismo oro que habían estado contando estaba ahora bañado en sangre. Increíble. Una voz vino detrás de él.
Arya Stark estaba en la entrada, observando. Había entrado y no había miedo en su rostro al ver a los hombres morir de forma tan brutal. A pesar de la sorpresa, nunca había visto a nadie moverse así, ni siquiera a su profesora de baile, seguía allí, fascinada. Pareces muy tranquilo sobre esto. Jon arqueó una ceja. Ya había notado su presencia, pero no había dejado que eso lo detuviera. Esperaba que una niña gritara de terror, pero no fue así. Todavía tengo que hacer algo. Sal de casa, mejor que no estés dentro, después de todo, vas a morir. Él habló de repente. ¿Sí? Arya parecía aterrorizada y salió corriendo. Jon se quedó solo con los cadáveres y miró hacia el techo. Empecemos el espectáculo, comentó. Tomando una respiración profunda, llenando sus pulmones de aire, luego rugió hacia arriba. Yoltor. Solo usó 2 de las 3 palabras. Fue suficiente. De lo contrario, habría causado la misma destrucción que un dragón escupiendo fuego, incendiando todas las casas cercanas en un incendio infernal. En el siguiente instante, una explosión de llamas estalló, disparándose directamente al techo. El fuego lo consumió todo, y afuera, los ojos de Arya se abrieron como nunca antes al ver cómo el tejado se hacía añicos y una columna de fuego se alzaba, iluminando toda la ciudad mientras la noche comenzaba a caer sobre Desembarco del Rey. La escena atrajo la atención de toda la ciudad. Mientras el fuego se elevaba hacia el cielo de Desembarco del Rey con un estruendo explosivo, toda la casa empezó a arder, empezando por el tejado. Jon simplemente se dio la vuelta y empezó a alejarse, encontrando a Arya paralizada cerca de la entrada junto con numerosos residentes de la calle de la Seda, gritando de terror. Vámonos. No hay nada más que hacer aquí, dijo simplemente, agarrándola por el hombro. Espera, ¿qué hiciste? Quiero decir, ¿hiciste eso? Tenía preguntas que parecían imposibles. Después de todo, Jon solo había estado adentro 2 minutos. No importa, solo sígueme, dijo. Sin otra opción, asintió y lo siguió. El lugar quedó atrás mientras los guardias inundaban rápidamente las calles, intentando controlar el fuego. Al menos esa casa había quedado destruida, con los cuerpos tirados sobre las monedas de oro esparcidas, monedas que Jon ni siquiera se había molestado en recuperar. Esto sumió a la ciudad en el pánico durante los siguientes días. Nadie podía explicar lo sucedido, y con el hallazgo de los 2 guardias muertos cerca de la casa, los rumores no hicieron más que aumentar. También se decía que alguien había robado el trono de hierro mientras los obligaban a limpiar la sala del trono. Los sirvientes estaban indignados al ver la mierda esparcida por todas partes, pero no tenían otra opción, sobre todo después de que el rey matara a un sirviente que se atrevió a preguntárselo. Al final, Joffrey exigía la cabeza del hijo bastardo de Eddard Stark todos los días, pues era el principal sospechoso. Los estandartes del norte también habían sido convocados y se habían reunido en Invernalia. Parecía que la guerra finalmente se avecinaba. Jon lo observaba todo como si disfrutara de un gran espectáculo desde lo alto de una azotea de la ciudad. Sabía que la guerra era inevitable, incluso sin sus acciones, pero disfrutaba haciéndoles la vida imposible a quienes ostentaban el poder. Todo parecía normal hasta que notó cierto movimiento. Decenas de soldados marchando hacia la calle de la Seda. La gente se apresuró a apartarse para evitar ser empujada, aunque seguían maldiciendo a los guardias desde la distancia debido al caos que habían causado en las últimas semanas. Arrestando gente, saqueando casas y sembrando el miedo en la ciudad. Jon decidió ir a ver qué pasaba. Arya estaba a salvo en otra casa cercana mientras los guardias se movían en dirección contraria. Los gritos comenzaron a resonar desde una ventana mientras una multitud se reunía afuera de un burdel, con docenas de guardias formando un muro entre el edificio y la gente. Mi hijo. Los gritos de una mujer en absoluta desesperación se hicieron cada vez más fuertes. Jon observó la escena con profundo disgusto en sus ojos. Llegó justo a tiempo para ver, a través de su visión de auras que se movían en formas humanas detrás de las paredes, a un hombre que sujetaba a la mujer que gritaba, mientras otros sostenían a un bebé y una persona se preparaba para cortarle la garganta al niño. La madre gritó mientras veía a su bebé morir ante sus propios ojos. Jon había presenciado innumerables escenas crueles en su vida en Skyrim, pero el asesinato de un bebé era algo que nunca podía aceptar, sin importar cuánto hubiera visto. Al instante siguiente, se puso una capucha para cubrirse el rostro y sacó 2 espadas sencillas de su espacio dimensional. Sin dudarlo, se lanzó entre la multitud, directo hacia el grupo de 30 soldados que bloqueaba la entrada, sorprendiendo a todos. Su Gradún.
Rugió su grito mientras los soldados, sorprendidos por la repentina aparición del extraño, apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que ella estuviera sobre ellos, listo para abatirlos. Tierra del Rey. Sugradun fue un grito que aumentó la velocidad de las armas en sus manos, mientras sentía la energía fluir como el viento mientras se acercaba a su primera víctima. ¡Ah! Gritó de miedo antes de que las dos espadas, normales, pues Jon no quería llamar demasiado la atención, lo atravesaran con un tajo limpio. El hombre exclamó de dolor, sintiendo cómo se abría la brecha en su armadura sin placas, y la sangre se derramaba por la zona. Pero Jon fue tan rápido que ni una sola gota manchó su espada. Jon avanzó velozmente hacia la segunda víctima, quien ni siquiera pudo reaccionar antes de perder el brazo. Momentos después, le cercenaron el cuello. ¿Qué es eso? Los soldados más alejados preguntaron, mientras los que estaban más cerca del desconocido, que los masacraba, gritaban aterrorizados al ser abatidos uno tras otro. Desde afuera, la gente solo podía ver a ese extraño asesinando y asesinando a los guardias de la ciudad de una forma que ningún humano debería poder moverse. Los masacraban tan rápido que nadie podía comprender cómo ese extraño se abría paso entre el grupo. Que alguien lo detenga. Rápido. Nos atacan. ¿Qué es él? Los soldados, en general, comenzaron a entrar en pánico cuando el extraño movió sus brazos como un viento feroz, abriéndose paso a través de sus filas. ¿Qué está pasando ahí abajo? Janos Slint acababa de terminar de matar al bebé cuando notó el caos que se desataba en el piso inferior del burdel. Mirando por el balcón, vio a alguien en medio de los soldados, dejando tras de sí un rastro de cadáveres mientras se abría paso dentro del burdel, acercándose a la entrada con cada momento que pasaba. ¿Quién es ese? Preguntó Janos Slint, visiblemente conmocionado por la visión. Está entrando, señor. El guardia a su lado también parecía profundamente inquieto cuando el extraño entró al edificio. Ambos hombres se movieron rápidamente hacia el borde, preparándose para la batalla contra esa cosa, ignorando por completo a la mujer que sollozaba después de que su hijo había sido asesinado, como si su mundo acabara de terminar. Se oyeron pasos cuando apareció el encapuchado, avanzando velozmente por el pasillo hacia ellos. Algunos guardias lo miraron fijamente, con los ojos aturdidos por el miedo. Pero quienes sintieron más terror fueron Janos Slint y su compañero. De alguna manera, era evidente que estaba allí para ellos, sobre todo bajo la mirada oculta bajo su capucha. Así que sois vosotros los que matasteis al bebé, no os dejaré tener una vida fácil, dijo Jon en tono peligroso, sin molestarse en disimular su voz, pues no tardarían mucho en recordarla. Estoy aquí bajo las órdenes de la reina. No tienes ni idea de quién soy. Gritó Janos Slint de inmediato, a pesar del miedo. Pero ni siquiera pudo ver cómo el desconocido movió la mano y le lanzó la espada. Al instante siguiente, fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra el suelo, sintiendo algo frío en el muslo antes de que el dolor lo alcanzara. Se desplomó, aturdido, sintiendo la espada incrustada en su pierna después de desgarrar todo el músculo, tendones y hueso. ¡Ah! Su grito resonó por todo el burdel cuando el soldado a su lado retrocedió asustado, observando a su señor en el suelo, con la pierna empalada por una espada, mientras el extraño seguía acercándose a ellos con paso tranquilo. «Tú, hijo de puta», gritó el hombre al desconocido que lo había herido, con lágrimas corriendo por su rostro mientras empezaba a sollozar, desplomándose en el suelo, mientras un enorme charco de sangre se formaba bajo él por la hemorragia incontrolable en su pierna. Jon no dijo nada y arrojó la otra espada que tenía en la mano contra el otro hombre, golpeándolo en la frente, matándolo al instante. Un acto de compasión, en cierto modo. Entonces, Jon agarró a Janos Slint por la ropa, ignorando su sufrimiento, y comenzó a arrastrarlo. Las otras prostitutas, que habían sido acorraladas cuando entraron a la habitación con el bebé de Robert Baratheon y la prostituta antes, ahora veían al mismo hombre siendo arrastrado, dejando un rastro de sangre mientras lloraba y gritaba como un niño, tratando desesperadamente de detener el dolor en su pierna. Jon lo llevó de regreso a la habitación, donde la mujer todavía estaba gritando, sosteniendo a su hijo muerto en sus brazos manchados de sangre. Jon le tocó el hombro y ella se estremeció ante su toque. Oye, siento mucho lo que pasó. Si hubiera llegado antes, nada de esto habría pasado, murmuró Jon, aunque la mujer ni siquiera se dio cuenta de que Jon había usado su grito de calma con ella, igual que hacía con los animales. Pero el asesino de tu hijo está aquí a mi lado. ¿Qué te parece vengarte? Toma este cuchillo, dijo Jon, colocando una daga frente a ella.
La mujer, todavía en shock, miró primero a Jon, luego al cuchillo que tenía en la mano y luego a Janos Slynt, que yacía en el suelo, sollozando. ¿Quieres vengar a tu hijo? ¿Puedes matarlo?, preguntó Jon de nuevo. La mujer se quedó mirando la escena durante unos 10 segundos antes de que sus ojos volvieran a su bebé, su precioso bebé, que había muerto a manos de personas tan crueles. Ella colocó suavemente a su hijo en el suelo antes de acercarse a la daga de Jon y recogerla. Lo mataré, dijo ella, su voz llena de puro odio. Janos Slynt, que había estado llorando tanto que parecía que sus ojos se estaban secando, sintió de repente la presencia de la mujer acercándose con el cuchillo. Caminaba despacio, como para grabar en su memoria cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. El comandante de la guardia de la ciudad tragó saliva con dificultad cuando vio la espada en su mano. «¡Alto!», exclamó con la voz aún temblorosa por los sollozos. «¡Alto!», repitió, intentando arrastrarse lejos, una tarea casi imposible con una espada todavía incrustada en su muslo. «Detente», suplicó Janos Slynt por última vez mientras la mujer estaba de pie sobre él. «Detente, gritó mientras ella caía sobre él y el cuchillo se hundía en su pecho. «Lo mataste. Mi hijo». Janos Slynt gritó mientras las puñaladas continuaban. «Para, por favor», suplicó, pero nada pudo detener a la mujer. Para la 10ª puñalada, Janos Slynt dejó de llorar, dejó de suplicar. Su mirada se quedó fija en el techo, su cuerpo temblaba ligeramente mientras la mujer seguía apuñalándolo, consumida por la ira. «Ya está muerto», comentó Jon, observando la escena con ojos indiferentes. La mujer finalmente se detuvo, su cuerpo cubierto de sangre y su respiración entrecortada. «En fin, no sé si esto te hace sentir mejor, pero espero haberte ayudado. Ahora tengo que ocuparme del resto de los soldados», dijo Jon mientras se acercaba a ella y al cadáver ensangrentado que yacía debajo. Levantó su mano sobre Janos Slynt, y el alma del hombre comenzó a ser absorbida. Jon guardó el alma sin que la mujer se diera cuenta y simplemente se dio la vuelta, sacando más espadas de su almacenamiento. Después de todo, algunos soldados habían entrado al lugar para ver qué había sucedido. Una vez más, todos observaron al extraño en acción mientras comenzaba a masacrar a los soldados en el pasillo. Quienes lo vieron no se atrevieron a luchar. Intentaron huir, algunos entrando a las habitaciones de las prostitutas, desesperados por escapar de la masacre. Jon salió entonces por donde había entrado, avanzando entre la multitud de guardias que había dejado atrás. Los gritos desesperados de los soldados resonaron mientras intentaban huir, mientras los habitantes del pueblo observaban la surrealista escena. Los últimos hombres que quedaban huyeron aterrorizados, dejando tras de sí una pila de cadáveres, lo que hizo que muchos se preguntaran cómo era posible tal cosa, o si era siquiera humano después de lo que habían presenciado. Jon se ocuparía de los soldados restantes más tarde. Por ahora, desapareció en un callejón, desvaneciéndose como un fantasma. Rápidamente, la historia de un hombre solitario que masacró a docenas de soldados comenzó a difundirse. Cada vez más personas hablaban de las cosas imposibles que le habían visto hacer. Jon reanudó la búsqueda de la persona que buscaba antes de venir aquí. Por fin, la encontró. El hombre intentaba disfrazarse cuando de repente sintió una mano en el hombro. Se giró, sobresaltado, y vio al extraño mirándolo fijamente. «Eres de la guardia de la noche». «Ven conmigo», dijo Jon, todavía disfrazado. «¿Quién eres? ¿Por qué haría eso?», preguntó Yoren con cautela. Había oído lo que les había pasado a los Stark y había empezado a actuar con cautela para evitar problemas, integrándose como un ciudadano común. «Estoy con la hija menor del señor de Invernalia. Necesito que alguien la cuide». «Seguro que puedes», dijo Jon, lo que hizo que Yoren abriera los ojos de par en par, sorprendido. «¿Dónde está?», preguntó finalmente Yoren. «Venga conmigo». Jon lo condujo al lugar. «Por fin regresaste». «¿Dónde estabas?», preguntó Arya emocionada al ver al sangre de dragón. Jon le había dicho que tenía cosas importantes que hacer y que volvería pronto, aunque había pasado casi toda la mañana buscando a Yoren. «Este es Yoren. Él te cuidará de ahora en adelante. Estoy seguro de que aquí hay suficientes provisiones para que te quedes aquí casi un año», dijo Jon, y luego se dio la vuelta y desapareció. «Oye, espera», gritó Arya tras él. «No nos volveremos a ver pronto, así que tómate esto». Arya quiso protestar al ver a Jon acercarse a la ventana, pero ya era demasiado tarde. Se había ido, saltando y mezclándose con la multitud de la ciudad. Mientras tanto, la noticia del extraño guerrero se extendió rápidamente por todas partes, y la gente se preguntaba, ¿quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué dioses lo habían creado? ¿Cómo podía alguien nacer tan poderoso?
Jon lo ignoró todo. Era hora de actuar contra los guardias de la ciudad, que se habían vuelto cada vez más autoritarios con la gente. Quizás podría ayudar y evitar que masacraran a más niños. Sabía que el comandante de la guardia había recibido órdenes de la reina de matar al bebé y dar casa a todos los bastardos del rey. Así que actuaría contra ellos, sumiendo desembarco del rey en un caos aún mayor. Comenzaría a atacar a los altos mandos de la ciudad y a los guardias. Mientras las patrullas de la Guardia de la Noche seguían recorriendo la ciudad, uno de los grupos se topó de repente con una criatura distinta a todo lo que habían visto. Se parecía a la descripción de un dios, blanco como la nieve, con ojos rojos y feroces. Un lobo completo, pero de pie sobre dos patas, con la complexión de un hombre. Y que, el guardia ni siquiera pudo reaccionar antes de ser empalado por las garras de la bestia. El hombre lobo rápidamente comenzó a atacar a las patrullas, mientras los guardias gritaban aterrorizados mientras morían dolorosamente. A partir de esa noche, Jon comenzó a cazar a los guardias de la ciudad disfrazado de hombre lobo, sumiendo la ciudad en un caos aún mayor. Estaba ansioso por ver cómo reaccionaría el rey actual. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Tierra del Rey. No deberíamos estar aquí, dijo el hombre nervioso en medio de la noche. ¿Crees que quería estar aquí? No tenemos elección. Órdenes son órdenes. Cualquier cosa sospechosa en esta zona debe ser reportada al comandante del batallón, respondió otro hombre, con un tono igualmente nervioso. Eran dos guardias de la ciudad que llevaban más de una hora caminando por el distrito noble. Ambos parecían profundamente conmocionados por los recientes acontecimientos. Primero, la muerte de Janos Slint, que conmocionó no solo a los soldados, sino incluso a la corte. Murió junto con 3 docenas de guardias de la ciudad, asesinado por un desconocido que, según los informes, se movía más rápido que cualquier humano. Y, esa misma noche, el monstruo apareció en desembarco del rey. Lo describieron como una criatura parecida a un lobo que caminaba como un hombre. Musculoso, cubierto de pelaje blanco y más alto que el mismísimo Gregor Clegane, la montaña. Lo llamaron el hombre lobo gigante. Y así comenzó a cazar a sus víctimas. Los guardias de la ciudad fueron masacrados sin piedad. A pesar de ser simples soldados que cumplían con su deber, fueron atacados por intentar enfrentarse a él. Hasta el momento no había habido víctimas civiles. Sin embargo, la masacre desató un baño de sangre en varias partes de la ciudad, especialmente en la calle de la Seda. Toda la ciudad estaba aterrorizada. La guardia se había vuelto ineficaz y los rumores se extendieron rápidamente. Muchos decían que el hombre lobo estaba del lado del pueblo. Ese monstruo nos está protegiendo después de todo lo que ha hecho. Gritaron algunos. Otros, como el propio Septón, sin embargo, lo condenaron como una especie de demonio que debía ser erradicado como deseo de los 7. Y sus acciones tuvieron consecuencias. Muchos delincuentes aprovecharon la situación, ya que los guardias empezaron a patrullar menos, para cometer delitos. La presencia del monstruo había debilitado la eficacia de la guardia. Pero este desorden no duró mucho. Pronto, el lobo dejó de atacar únicamente a la guardia de la ciudad y comenzó a cazar violadores y asesinos en la calle de la Seda. En los últimos días, se habían escuchado los gritos de los criminales, cuyos cuerpos eran arrojados a las zanjas tras ser destrozados. Esto hizo que el crimen cesara por completo. Después de todo, no había valentía cuando el monstruo acechaba. Simplemente mataba a todos los culpables a su paso. Obviamente, por orden del rey, se formaron grupos enteros para intentar contenerlo, pero fueron ineficaces. La criatura era astuta y evitaba la confrontación directa. Sin embargo, si se la provocaba, atacaba con una fuerza brutal. Su mayor hazaña fue matar a 10 hombres a la vez antes de desvanecerse como un fantasma. Esto solo aumentó el terror y la leyenda que la rodeaba. Nadie sabía exactamente de dónde provenía, pero empezaron a circular teorías. Y una de ellas era particularmente curiosa. Un símbolo comenzó a asociarse con la gente de la ciudad: la figura de un lobo gigante. Muchos testigos afirmaron que la criatura se parecía mucho a este animal. Pronto comenzaron a difundirse rumores. El lobo gigante es la materialización de los dioses antiguos, condenando al rey y a la reina por encarcelar a un Stark. Esto rápidamente alimentó aún más rumores acerca de que Joffrey Baratheon era un bastardo. El hombre lobo gigante parecía confirmar esta teoría con su mera existencia. Para muchos, era una señal divina de que los dioses se vengaban, cazando a los enemigos de los Stark.
La leyenda se había vuelto tan popular que incluso las calles parecían más vacías por la noche. El miedo dominaba Desembarco del Rey. La gente susurraba en callejones y tabernas. Es un espíritu vengativo. Vino a castigar a los traidores. ¿Qué quiere realmente esta criatura? Incluso dentro de la guardia de la ciudad, el ambiente era tenso. Mientras los dos guardias seguían patrullando el distrito noble, uno de ellos miró a su compañero y murmuró, intentando contener su nerviosismo. Los rumores sobre que el actual rey es bastardo del rey Roberto I. Son cada vez más fuertes. Silencio. ¿Qué dicen? ¿Y si alguien los oye? Nos quedamos sin lengua. Exclamó el otro, y continuó. ¿Lo oíste? Me dijeron que el rey Joffre les arrancó la lengua a 8 bardos y les cortó las manos a otros 10. Hoy han encarcelado a 50 sospechosos por aliarse con el bastardo de los Stark. Creo que tienes razón, pero sobre el bastardo, he oído rumores de que él mismo es el monstruo, transformándose para vengarse de su padre. El guardia a su lado permaneció en silencio por un momento antes de responder vacilante. ¿Crees que puede transformarse? Eso debería ser imposible. El segundo guardia simplemente suspiró. De cualquier manera, dejemos de pensar en estas cosas y continuemos nuestra patrulla. Ese monstruo nunca ha aparecido en este distrito, así que aquí estamos a salvo. Lo dijo con seguridad, pero poco después siguieron caminando, con sus antorchas proyectando largos rayos de luz tras ellos. Sus sombras se extendían en la oscuridad. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Una sombra, más grande que la de ellos, emergió imponiéndose entre ellos. De inmediato, los guardias se quedaron paralizados por el miedo. Tras ellos, una criatura enorme los observaba con ojos sedientos de sangre. Eso fue lo último que recordaron antes de que la sangre comenzara a salpicar por todas partes. Las garras del monstruo atravesaron sus armaduras y cuerpos con facilidad, cortándolos antes de que pudieran reaccionar. Ambos cayeron al suelo, sin vida, mientras la criatura comenzaba a caminar por las calles. Entonces, con un salto ágil y asombroso, se lanzó contra una ventana de 5 metros de altura y escaló rápidamente el tejado. Ahora, recorría la ciudad, saltando de tejado en tejado, en busca de más guardias. Desde arriba, podía ver grandes grupos avanzando por la ciudad, con sus antorchas iluminando las calles. Escuadrones enteros de 30 a 50 guardias lo perseguían, pero aún no estaba listo para enfrentarse a ellos. Necesitaba aterrorizarlos primero, hacerles creer que un grupo grande podría contenerlo. Por ahora, evitaba batallas importantes, atacando solo a pequeños grupos de 2 a 5 guardias y eliminándolos rápidamente. Un rastro de muerte se extendía por la ciudad, y nadie podía detenerlo. Pasaron los días, y la leyenda del lobo blanco, el monstruo, como muchos lo llamaban, seguía creciendo. Cada mañana, más y más guardias aparecían muertos, y el terror se apoderó de la ciudad. Los hombres responsables de la seguridad estaban cada vez más asustados. Algunos, abrumados por el miedo, empezaron a negarse a seguir patrullando, y el control de la corona sobre la ciudad empezó a debilitarse. Mientras tanto, Cersei recorría apresuradamente los pasillos de la Fortaleza Roja, con expresión preocupada. Al llegar a su destino, abrió la puerta con fuerza, sobresaltando a la persona que estaba dentro más de lo que pretendía. Su primo, Lancel Lannister, estaba allí, acorralado y visiblemente nervioso. La miró a los ojos antes de suspirar, intentando mantener la compostura. Pensé que era esa cosa, murmuró, sintiendo el peso de la mirada de la reina sobre él. ¿Todavía le tienes miedo a esa criatura? Se burló Cersei, poniendo los ojos en blanco. Lancel volvió la mirada hacia la ciudad, visiblemente conmocionado. Estaba tan nervioso y desesperado que ni siquiera la reina tenía ganas de follar con él, lo cual le resultaba profundamente frustrante y exasperante. «¿No lo entiendes, Cersei?», murmuró Lancel, mirándola con cautela. «Oí lo que pasa, el monstruo está aquí. Seguro que podría venir a por mí y matarme en cualquier momento». Lancel temblaba mientras hablaba, completamente consumido por el miedo. Cersei lo miró, cruzando los brazos con frustración. «Dime exactamente cómo es. Quiero saber cada detalle. Tenemos que destruir esta cosa. Nos está causando demasiados problemas», exclamó, impaciente. Lancel dudó y desvió la mirada. «Yo, no sé si puedo hablar de ello. ¿Y si me persigue por eso?», murmuró, temblando aún más. Cersei se acercó más, con voz baja y amenazante. «Será mejor que me digas exactamente qué viste en el bosque, o desaparecerás. Si no me lo cuentas todo ahora, te tiraré por la ventana y parecerá un accidente». Se acercó más, con un tono gélido. «Diré que fue un accidente.
que te suicidaste. Estoy seguro de que el rey lo entenderá perfectamente. No le parecerá extraño en absoluto. Lancel tragó saliva con fuerza al escuchar esas palabras. De acuerdo, hablaré. Se dio, todavía temblando. Su voz era débil, cargada de miedo, mientras empezaba a relatar su peor recuerdo, el momento en que el monstruo lo había aterrorizado. Cersei escuchaba atentamente, con su mirada penetrante analizando cada palabra. Sin embargo, nada en su relato parecía ofrecer una respuesta definitiva a su problema. Ya veo, suspiró, sin ocultar su insatisfacción. Sin decir otra palabra, salió de la habitación. Caminó por los pasillos hasta llegar a la entrada de la cámara del consejo, donde había 2 guardias apostados. Al acercarse, los reconoció de inmediato como miembros de la guardia real de su hijo. ¿Está Joffrey dentro?, preguntó. Sandor Clegane permaneció en silencio, pero el otro guardia real asintió. Sí, está ahí con Lord Varys. Bien. Déjame entrar. Mientras se acercaba a la puerta, comenzó a oír los furiosos gritos de Joffrey desde el interior de la cámara. Quiero que los arresten a todos. Que mueran todos. Que paguen por sus crímenes. La estridente voz de Joffrey resonó por todo el pasillo. Informe al tribunal que cortar lenguas no es suficiente en este momento. Exclamó con la furia de quien ha perdido completamente el control. Primero, el robo del trono de hierro ya lo había dejado bastante conmocionado. Debería haberse sentado en él por primera vez como rey, pero cuando lo intentó, el trono había desaparecido. Fue una humillación insoportable. Luego vinieron los rumores de que era un bastardo. Cersei entró en la cámara y dio un paso adelante, su presencia dominante silenció a los consejeros. Hijo, tenemos que hablar de esto. Joffrey se volvió hacia ella, con el rostro rojo de rabia y frustración. Mamá, me están llamando. Gritó con la voz llena de furia y tristeza. El tono melancólico reveló cuánto le afectaba. Entonces, de repente, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Lo sé, hijo mío. El pueblo lo pagará todo. Ya tuvimos esta conversación esta mañana. ¿Por qué no vas a tu habitación a descansar? Cersei preguntó en voz baja, intentando calmar a Joffrey. El joven rey suspiró al final, reticente, pero finalmente salió de la habitación. En cuanto se fue, Cersei volvió la mirada hacia Varys. Ahora, solo quedaban ellos 2. ¿Ves la situación en la que estamos? Cuanto más tiempo pasa, más peligroso se vuelve todo. Ese monstruo anda suelto y la gente empieza a llamar bastardo a mi hijo. Dime, ¿tienes alguna solución? Preguntó seriamente, cruzando los brazos. Varys suspiró antes de responder. No solo nos enfrentamos a una situación delicada dentro de la ciudad. El norte avanza hacia el sur en este preciso instante. Además, Stannis Baratheon también ha convocado a sus hombres. Pronto estallará una guerra. Cersei frunció el ceño, impaciente. Es cierto, pero primero debemos resolver la situación. Mi hijo es el rey ahora. Necesita gobernar, y para ello, desembarco del rey debe estar bajo control. Necesitamos restablecer el orden. Varys asintió, reflexionando por un momento antes de sugerir. Quizás haya una manera de aliviar todo esto, Su Majestad. Cersei levantó una ceja. ¿Y eso qué sería? Varys se inclinó ligeramente y susurró. Un juicio público contra Eddard Stark podría aliviar la tensión. Sí, de alguna manera, logramos hacerle confesar que lo inventó todo, que Joffrey es el verdadero heredero al trono de hierro y que actuó movido por la ambición al intentar tomar el trono. Hizo una breve pausa antes de continuar. Entonces, como castigo, Eddard sería enviado a la Guardia de la Noche. Esto acallaría los rumores en la ciudad y, además, obligaría al norte a retirarse sin que estallara una guerra. Al fin y al cabo, los hermanos de Robert Baratheon también están haciendo sus movimientos, y Stannis ha enviado cartas a todos diciendo que Joffrey es fruto del incesto. Cersei permaneció en silencio por un momento, considerando la propuesta. Fue una solución astuta. Si Eddard confesaba, podría controlar los rumores. E incluso si ese monstruo aparecía, un grupo de soldados estaría listo para enfrentarlo. Ella volvió su mirada hacia Varys y asintió lentamente. Esta idea me parece útil. Una sonrisa discreta apareció en los labios del eunuco. Entonces, creo que ya puedo irme, ¿no? Murmuró Varys con cautela. Sí, puedes ir. Cersei respondió sin apartar la vista de él. Varys hizo una discreta reverencia y salió de la habitación en silencio. Tierra del Rey. Llegó un momento en que ya nadie tenía certeza sobre el futuro. Una crisis se cernía sobre la capital de Poniente, y nadie sabía qué podría suceder después de todo lo que estaba sucediendo en esta ciudad.
Por un lado, un monstruo andaba suelto, aterrorizando a todos. Desde su aparición, se encontraban cadáveres dispersos por diversos puntos de la ciudad, especialmente los de los guardias. Esto provocó que la patrulla de la ciudad disminuyera drásticamente, incapaces de controlar lo que la población debatía entre sí. Sin embargo, incluso los criminales no se atrevían a salir de noche, pues el monstruo también los perseguía, pareciendo presentir sus crímenes, ya que muchos criminales conocidos y desconocidos se encontraban en el mismo estado que los guardias. Al mismo tiempo, los rumores sobre el dudoso nacimiento del príncipe seguían extendiéndose, y con la menor eficiencia de la guardia, no hicieron más que intensificarse. La pérdida del trono de hierro, algo que no había ocurrido en casi 300 años, llevó la situación a un nivel aún más absurdo. Mientras la gente observaba el caos en desembarco del rey, surgieron todo tipo de especulaciones, que involucraban a los dioses antiguos e incluso a los 7. El Septón Supremo, junto con los devotos, continuó defendiendo al príncipe, alegando que el bastardo Stark podría estar involucrado en todo. Es un hechicero con magia oscura y un enemigo declarado de los 7. Dijeron algunos. Muchos creyeron estos rumores, lo que generó aún más discordia. Mientras tanto, Lord Stark permanecía encarcelado, considerado por algunos como uno de los implicados en los sucesos, e incluso comenzaron a surgir teorías sobre la Marcha del Norte. Finalmente, los norteños abandonaban Foso Cailín, donde se habían reunido todos los estandartes del norte, avanzando hacia las tierras de los ríos. Estas eran las noticias de los últimos días. La guerra finalmente había descendido sobre Westeros desde la rebelión Greyjoy. El ejército Lannister también había sido convocado e invadía las tierras de la casa Tully. Desde que Tywin Lannister ordenó a su perro de guerra devastar aldeas y aterrorizar a la gente de las tierras de los ríos, la guerra se había intensificado con la llegada del ejército Lannister, liderado nada menos que por Gregor Clegane, la montaña. Para entonces, Poniente ya estaba conmocionado por todos lados. Las noticias de los extraños sucesos en desembarco del rey llegaban a todos los rincones de los 7 reinos, e incluso antes de la muerte del rey, ya se hablaba de lo sucedido y de la reputación de todos los maestros del consejo, destrozada, mientras que el bastardo de la antigua mano del rey era el principal sospechoso. Incluso se acusó a Jon Nieve de haber herido gravemente al rey, dejándolo morir en su cama, y luego haberse convertido en una bestia para que Lord Stark pudiera apoderarse del reino. Para la mayoría, todo parecía una fantasía inventada. Para otros, era una señal de la intervención de los dioses. De cualquier manera, este día fue particularmente difícil para Lord Eddard Stark. Una vez más, se encontró en una celda fría y oscura, aunque aún podía ver que era de día, hasta que recibió una visita. Nada menos que Varys, el maestro de los susurros. El eunuco emergió de las sombras, observando a Eddard con interés. Espero que su estancia aquí haya sido satisfactoria, Lord Stark, dijo, mientras el prisionero levantaba su mirada cansada hacia él. ¿Es una broma, Lord Varys?, preguntó Eddard con voz irónica. Varys simplemente forzó una pequeña sonrisa antes de responder. No me burlo de su situación, Lord Stark, comentó. Solo estoy aquí para una breve conversación. Puede que sea la última que tengamos en esta ciudad. Eddard Stark entrecerró los ojos, evaluando al eunuco. Bueno, parece que la ciudad está en una situación bastante complicada, el monstruo que, como ya habrás oído, está aterrorizando a todos. Varys se acercó un poco más, su voz tranquila y meticulosa. Muchos creen que este monstruo es un Stark. Hizo una pausa, observando la reacción de Ned. Y puede que sea posible. Después de todo, la criatura coincide con la descripción que dieron quienes estaban en el bosque real antes del brutal ataque al rey Roberts. No puedo hablarte de Jon, es realmente muy diferente del chico que conocí, dijo Lord Stark finalmente, con un tono lleno de emociones encontradas. Pero tampoco había revelado que Jon lo había visitado en las celdas hacía casi 3 semanas. Entiendo, en cualquier caso, la reina está perdiendo el control de la ciudad. A pesar de que muchos los condenan a ti y a tu bastardo, la reina tendrá que tomar medidas desesperadas y celebrar un juicio público para que todo se resuelva de una vez por todas, dijo Varys, haciendo una breve pausa antes de continuar. Y Joffrey Baratheon quedará consolidado como rey. Déjame adivinar, murmuró Ned Stark con ironía. Espera que confiese mi traición y admita que Joffrey Butters es el hijo legítimo de Robert Baratheon, que es el verdadero rey de los 7 reinos. La pregunta sonó más a burla que a duda genuina. Exactamente. Por eso estoy aquí, Lord Stark, respondió Varys con calma. Me enviaron para intentar convencerlo. ¿Entonces quieres que mienta? Se burló Ned Stark.
Puedes verlo así, pero hago esto por el bien del reino, respondió Varys, manteniendo su tono diplomático. Necesitamos estabilizar la situación. De lo contrario, no tendremos que preocuparnos solo por un monstruo suelto en la ciudad con forma de lobo. ¿Y si me niego? Preguntó Ned entrecerrando los ojos. Yo diría que deberías aceptar después de todo, deberías pensar en tu hija, dijo Varys, con un tono más cortante esta vez. Sansa es demasiado importante como para que le pase algo. Es una figura poderosa en la política, además de estar prometida al rey. Ned enfatizó esto último. Sí, pero no es tan importante como te imaginas ahora mismo, replicó Varys con voz fría. Al fin y al cabo, es hija de un traidor. Quizás las cosas no sean como crees. Ned permaneció en silencio esta vez. Varys lo observó por un momento antes de agregar. Piensa también en tu hija Arya. Sé que Arya no está aquí, respondió fríamente Ned Stark, esta vez creyendo las palabras de Jon cuando lo visitó. Varys levantó una ceja, sorprendido por la seguridad en la voz de Ned. Luego suspiró y continuó. Aún así, creo que deberías considerar qué hacer, porque, aunque la reina no tenga a Arya, Sansa sigue siendo una rehén. Dicho esto, Varys no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y salió de la celda, dejando solo a Ned Stark. Pasó el tiempo, y ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Quizás 2 semanas. Ya había perdido la cuenta de los días. Para su sorpresa, otra persona vino a visitarlo. No sabía que solo habían pasado 6 horas desde la visita de Varys, pero por la tenue luz que entraba en la celda, pudo intuir que ya había anochecido. Cuando se abrió la puerta de la celda, Ned abrió los ojos de par en par al ver acercarse a su hija Sansa. Llevaba un vestido precioso y estaba impecablemente arreglada, como si nada hubiera pasado. Como si no fuera una prisionera. Se acercó a su padre con ojos llorosos. Padre, dijo ella, con voz sincera y llena de preocupación. Sansa, ¿te hicieron daño? Preguntó Ned de inmediato, con la preocupación reflejada en su rostro. No, padre, estoy bien, respondió ella, intentando sonreír, pero sus ojos aún brillaban con una mezcla de miedo y tristeza. Sansa, murmuró, pero ella lo interrumpió inmediatamente. Padre, por favor, convéncelos de que intentaste tomar el trono y de que difundiste mentiras sobre el rey Joffrey. Suplicó con urgencia. No es un bastardo, sino el legítimo heredero al trono. Debes condenar a tu bastardo, Jon Nieve, como el verdadero criminal del reino. Por favor, padre, haz esto. Te enviarán al muro. Insistió. Solo confiesa, por favor, padre, y te perdonaré la vida. Vivirás en la guardia de la noche. Parecía bastante apurada, y en ese momento Ned Stark entendió por qué. Se acabó el tiempo. Regresa, Lady Stark. Una voz severa llegó desde el otro lado de la celda. Sansa suspiró, bajando la cabeza. Lo siento, padre, tengo que irme, murmuró, lanzándole una última mirada antes de alejarse. Ned se quedó solo, absorto en sus pensamientos. El silencio se prolongó durante otros 20 minutos hasta que oyó pasos que se acercaban desde otra dirección de la celda, no desde la puerta por la que había salido Sansa. Parece ser usted un prisionero muy solicitado, Lord Stark, o debería decir, tío. La voz, que Ned reconoció al instante, provenía de la oscuridad. Otra figura emergió ante él. Al levantar la mirada, Ned vio a su sobrino, Jon Snow, observándolo con expresión tranquila. Arya, dime que está a salvo. Fue lo primero que dijo Ned al ver a Jon. Está con Yoren, miembro de la Guardia de la Noche en Desembarco del Rey, le informó Jon. Ha estado reclutando a más gente en las últimas semanas. Parece que todos creen que Arya está muerta, pero la reina sigue insistiendo en buscarla. Quizás, si se disfraza de chico, pueda llegar al norte con los nuevos reclutas de la Guardia. Ned pareció sentir un ligero alivio ante esa noticia. Escuché tu conversación con Sansa, ¿qué vas a hacer? Preguntó Jon. No lo sé, murmuró Ned. La verdad es que no sé si vivirás, aunque confieses, dijo Jon. Con meñique susurrándole al rey al oído, no me sorprendería que, incluso después de confesar, Joffrey siguiera exigiendo tu cabeza. Ned permaneció en silencio durante unos segundos, bajando la cabeza. Si salva a Sansa, no me importa, respondió finalmente. Tienes un buen corazón para tus hijos, Lord Stark, dijo Jon con calma, observándolo atentamente. Ned levantó la mirada y abrió la boca para decir algo, pero Jon lo interrumpió antes de que pudiera continuar, anticipándose ya a lo que diría. Ahórrame tus disculpas en los últimos momentos de tu vida, Lord Stark, dijo Jon con frialdad. Lo que pasó no se puede cambiar. Estaré allí para ver tu muerte. Es mejor eso que tener que clavarte yo mismo una espada en el corazón. Hizo una pausa antes de concluir.
Te veré morir por tu propio honor, después de todo, si no fuera por ello, no estarías en esta situación. Ned permaneció en silencio al escuchar eso, mirando hacia abajo por unos segundos. Lo siento, simplemente pronunció esas palabras, aunque Jon no quería oírlas. Pero cuando volvió a mirar a Jon, este ya había desaparecido. No quería saber nada más de Lord Stark. Jon salió de la celda y descendió rápidamente del castillo, dirigiéndose hacia la ciudad. Al llegar al lugar donde había dispuesto un escondite para Yoren y Arya, los encontró sentados, comiendo un guiso en silencio. No podremos salvar a mi padre, murmuró Arya de repente, rompiendo el silencio que había entre ellos. Yoren la observó por un momento antes de sentarse a su lado, sin saber qué decir. Dudo mucho que podamos, respondió. Pero mi hermano, Jon Nieve, él puede salvarlo, insistió Arya. No sé si eso va a pasar, dijo Yoren con un suspiro. Después de todo, hacía 2 semanas, Jon solo había aparecido brevemente, le había dado instrucciones sobre dónde encontrar a la hija de Lord Stark, y luego desapareció. Desde entonces, no había vuelto a hablar con ellos. Mientras el terror seguía asolando la ciudad, permanecieron ocultos en esa casa. Tenían provisiones suficientes para varias lunas, comida, agua y otras necesidades. He oído que puede transformarse en lobo y masacrar a incontables soldados Lannister, murmuró Arya, aún confundida. ¿Por qué no usa eso para salvar a nuestro padre? Porque no me importa. Una voz inesperada sonó, haciendo que Yoren y Arya saltaran de sus sillas. Miraron, sobresaltados, la figura que se acercaba, entrando en la casa con facilidad. Jon Nieve apareció, avanzando sin vacilar. Sus ojos fríos los miraron fijamente mientras colocaba algo sobre la mesa. Aquí tienes algunas instrucciones, dijo, sin emoción alguna. Hay una nave que te llevará al norte. Me aseguré de que esta vez no te traicionaran. Además, seleccioné a personas que simpatizan con la casa Stark para que te ayuden. Jon entonces se giró, preparándose para irse. Esto sí que será una despedida, afirmó con firmeza. Espera. ¿Te vas así como así? ¿No vas a salvar a nuestro padre?, exclamó Arya con la voz llena de desesperación. Jon la miró, con el rostro inexpresivo. Luego, respondió con frialdad. Ya estoy haciendo demasiado. Salvar a Lord Stark no es mi problema. Esperar. Arya, que estaba cerca de él, se levantó de la silla y dio un paso adelante, agarrándolo del brazo mientras Yoren observaba la escena en silencio. Aún asimilando todo, echó un vistazo a los papeles y la bolsa de monedas de oro que Jon había dejado sobre la mesa. Por favor, él es nuestra familia, suplicó Arya. Jon fácilmente apartó su brazo de su agarre sin dudarlo. No lo entiendes, dijo con tono impasible. Pero no considero a Lord Stark mi familia. Sin decir nada más, se alejó, dejando a Arya sin palabras. Espera, no sé leer, comentó Yoren, mirando los documentos que detallaban cómo encontrar la nave. Sí, pero ella sí lo hace, dijo Jon antes de desaparecer. Lord Stark estaba a punto de ser ejecutado y necesitaban actuar antes de que fuera demasiado tarde. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.